Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Eh, Hoy vamos a tener una clase abierta que va a dar Andrea Turdera. Ahora la voy a presentar. Después vamos a tener la clase. Ah, y tenemos también, veo que tenemos gente de Argentina, Uruguay, España. Tenía algún inscrito también de México. Así que bueno, muchas gracias. Casi todas mujeres, así que bienvenidas. Eh, Después, bueno, la voy a dejar directamente a la profe para dar la clase y después vamos a comentar un poco más sobre la modalidad. Este es un curso que, bueno, pueden hacer esta clase, ¿no? Y después, si quieren, pueden seguir el curso que comienza hoy, ¿no? Pero continúa la semana que viene, no la otra. Importante, igual después lo voy a repetir. Continúa, digamos, la segunda clase sería en 2 semanas. Y bueno, y es un curso que tiene 4 clases en total. Eso, bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Voy a presentar a la profe. Bueno, es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y docente en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Tiene una diplomatura en Educación en Museos y actualmente cursa la maestría, perdón, en Historia de Arte Argentino y Latinoamericano de la Universidad de San Martín. Bueno, tiene experiencia laboral en trabajo en museos, ¿no? En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Coordinó también talleres, ¿no? Destinados a escuelas y en relación a la historia reciente, que es un tema que particularmente desde la Casa de Humanidades El Puente es un tema que tratamos mucho, es como uno de los temas principales, y las artes visuales. Así que bueno, ahora les cedo la palabra. Ok, bueno, buenas tardes, buenas noches a todas. No las veo a todas, pero calculo que son todas. Así que bueno, me alegra que estén participando. Bueno, vamos a comenzar con este curso que lo llamé Entre Raíces, Artistas, Mujeres y Naturaleza. Voy a comenzar con la primera placa, a ver si me pasa. Bueno, los momentos estos de... Ahí va. Bien, bien, un poco esta es la primera pregunta con la que inicio el curso, que es cómo vamos a mirar arte durante este recorrido. Ahí podemos ver una imagen de Johannes Vermeer, que es un artista holandés. La joven de la perla es una obra muy conocida que no vamos a ahondar hoy en esta obra, pero sí me interesaba poder rescatar esa mirada, ¿no? Esa mirada frontal, esa mirada inocente, y poder empezar a pensar cómo vamos a ver arte, cómo vamos a ver las imágenes que vamos a ir conociendo en este curso. Y yo les traje esta obra. Esta obra es una obra de René Magritte, se llama La firma en blanco, del año 1965. Como verán, ya arranco, digamos, con una obra que está emplazada en un ambiente natural, en un bosque, con una mujer, una amazona que monta a caballo, y Magritte dice en un escrito que ahora vamos a ver un poco mejor en la siguiente placa, él dice, todo lo que es visible esconde algo que es invisible. Un poco va a ser mi propuesta a lo largo del recorrido, que podamos jugar en esto que se ve y que no se ve en las obras de arte, un poco para abrir sentidos, para abrir reflexiones, para que podamos, nada, mirar arte desde otro lugar, como sacar un poco los velos tal vez de lo que ya traemos concebido y empezar a mirar las obras desde otra perspectiva. Magritte dice en este escrito, las cosas invisibles pueden ser visibles. Si alguien va a caballo por un bosque, primero se le ve, después no, pero se sabe que está allí. En la firma en blanco, la amazona oculta a los árboles y los árboles la ocultan a su vez. Sin embargo, nuestro pensamiento abarca a las dos, la visible y la invisible. Y esto me interesa puntualmente de Magritte, esta idea de que la pintura, o él utiliza la pintura, pero yo también lo creo, sirve para hacer visible el pensamiento, ¿no? En esta idea de cuando volvemos a esta obra, La firma en blanco, es una manera que nos permite Magritte, que nos permite el arte en general, creo yo, poder pensar, ¿no? Poder reflexionar, poder sentir, poder experimentar. En este juego entre lo que se ve y lo que no se ve y lo que buscamos muchas veces, no tan a la vista, que está en las obras. El historiador Erwin Gombrich, que es un historiador de origen en verdad austríaco, pero él vivió después en Inglaterra, tuvo que exiliarse a Inglaterra por las guerras,
Él habla de que el arte, él tiene un famoso libro, que es esta portada que vemos acá, que se llama Pura y llanamente la historia del arte. Es un libro súper interesante, súper didáctico, que recorre toda la historia del arte. Lo recomiendo muchísimo, se consigue fácil. De hecho, no sé si está en internet, y él dice que el arte no es una categoría absoluta o fija, ¿no? Él habla de que existen los artistas, que no es que existe el arte como tal, sino que existen los artistas, que cuando vemos obras, que cuando vemos imágenes, tenemos que pensar cómo fueron hechas, por quiénes fueron hechas, en qué momento fueron hechas, y también está nuestra mirada mediando, ¿no?, esas imágenes. Entonces, el arte no es un fenómeno abstracto o atemporal, ¿sí? Nuestra mirada está siempre mediada por expectativas, por conocimientos, por experiencias, por nuestra propia biografía. Gombrich lo que dice es no simplemente, mirar arte no es simplemente mirar, sino aprender a mirar. Y en este sentido le da un rol activo al espectador y lo pone como un constructor de sentido a la hora de mirar arte. John Berger, por su parte, un crítico también de arte, tiene un libro maravilloso que se llama Modos de ver, que también lo recomiendo. Él habla de que la vista llega antes que las palabras, ¿sí? El niño mira y ve antes que hablar. Aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende de nuestro propio modo de ver. Un poco mi propuesta para que estemos ahora juntas en este recorrido es que miremos con ojos de desterrar el pensamiento de lo ya visto y buscar lo todavía no visto. Esta es la clase 1, la llamé la naturaleza como fuente de inspiración en el arte. Tenemos una imagen, les cuento, de Nora Borges, que es para el tercer encuentro, vamos a ver la obra de ella, que es la hermana de Borges, que era pintora. Acá tal vez consultarles si tienen ganas de abrir los micrófonos y de intercambiar un ratito. Yo ahora voy a arrancar un poco con un recorrido acerca de lo que es la naturaleza, de la definición de naturaleza, obviamente vinculada al arte. Y en principio yo traigo el origen de la palabra, que es en latín nacer. Antes de que tal vez nos metamos en qué es la naturaleza, no sé si alguna o alguno, si es que hay algún varón por ahí, quiere pensar conmigo juntos qué imaginarios les vienen cuando pensamos en naturaleza. Si alguien quiere contestar, si no, podemos seguir, ¿eh? Silencio en la sala. Yo me imagino un campo, un campo. Campos, bien. Me lo imagino también, que no sé si es algo que ya está configurado, pero me lo imagino floreciente en una época más primaveral, no me lo imagino en una época invernal, por ejemplo, cuando se habla de naturaleza. Está muy bueno. Bien, está bueno. ¿Alguien más que quiera comentar o contribuir con la idea de Buenas naturaleza? tardes, Sí, hola. mi nombre es Alejandra. Sí, ¿qué tal, Alejandra? Sí, ¿cómo va? No sé si se me ve ahí, si la cámara, pues yo veo tu Sí, imagen. perfecto, Bueno, perfecto, sí. em, yo, digamos, cuando se nombra la palabra naturaleza, eh, por el contrario, quizás por vivencias, o por las vivencias que uno va teniendo en contacto con la naturaleza, en contacto con uno mismo, creo que la naturaleza es una maestra, en el sentido Está de bueno, que sí, que nos va mostrando también muchos cambios, los ciclos, los cambios, ¿no? De todo el proceso. También son muchos, uno puede identificarlos dentro de uno también, ¿no? sí, Eh, re, y a mí particularmente, digamos, siempre la naturaleza, pongo el foco sobre la pulsión de vida, ¿no? Es decir, a pesar de que hay momentos donde la naturaleza también muestra lo que tiene que ver con digamos, el proceso contrario, ¿no? De la destrucción, de la muerte y demás. Siempre me llama la atención y observo mucho cuando la naturaleza se impone, qué sé yo, sobre una estructura sí. arquitectónica.
O una raíz, ¿no? Que va como saliendo de la pared, ¿no? Estas cosas Exacto, medio eso locas. siempre es como que algo que todo el tiempo me llama mucho la atención y por eso hablo de la pulsión de vida, aún en situaciones eh, quizás, digamos, complejas para la vida. Bueno, esto, Sí, digamos, por eso a mí me remite a eso. está bueno. Quería compartir mi visión particular, ¿no? Y de vivencias también, por Sí, eso. sí, sí. Obvio, obvio. Sí, no, acá la idea es que podamos abrir los sentidos, justamente. Sí, va como un poco en asociación a lo que dijo la otra, no me acuerdo, Alejandra, creo, no, Alejandra sos vos, Elizabeth creo que era, bueno, ahora no me acuerdo exacto el nombre, pero que hablaba de este campo florecido, ¿no? Como que le venían colores, le venía como algo más vívido, y nada, lo asocio un poco también a esto que ella decía. No sé si alguien más quiere decir algo, si no, continuamos. Bien, acá les traje de forma muy arbitraria unas definiciones de un libro muy particular. Es un libro de Diana Eisenberg, también noten el subrayado de, es que elijo una mujer artista argentina, Diana Eisenberg, una artista que está activa en este momento, sigue activa. Ella hace, además de unas obras muy lindas y muy coloridas, ella escribió Historias del Arte, que ella lo llama un diccionario de certezas e intuiciones. Es un diccionario que ella arma a partir de un curso que ella da y a partir también de conversaciones e intercambios que tiene con diferentes personas, desde artistas, personas, amigos, etcétera, donde ella va construyendo un diccionario vinculado con palabras puntualmente en general vinculadas al mundo del arte, y entre ellas pone la palabra naturaleza. Si lo logran también, creo que hay una parte en internet, si no me equivoco, pero si lo logran comprar, la verdad que es un libro bellísimo como para consultar cada tanto y perderse como en esas definiciones de palabras que ella da. Y yo acá hice como un extracto, ¿no? Saqué algunos fragmentos porque tiene muchos más en lo que es naturaleza, y ella dice que es el centro de la mímesis general de todas las artes, ¿no? El centro de la imitación, el centro de la copia de todas las artes. Según Cézanne, el arte es una armonía paralela a la naturaleza. Él lo pone casi al nivel de lo mismo, naturaleza y arte. Los griegos llaman mímesis al comienzo básico de todo pintor, que es imitar la naturaleza. Y un tema que vamos a tener ahora en un ratito, que es el impresionismo. Los impresionistas son vanguardia por hacer naturaleza viva, ¿no? Esta idea de la contraposición con naturaleza muerta, esta idea del impresionismo que sale hacia afuera a esos campos, a esos paisajes. Bueno, también como esa pregunta abierta de si son vanguardia o no. Estas son algunas definiciones que yo quise traer, como les decía, arbitrarias, si se quiere, sobre la palabra naturaleza, que ahora vamos igual a seguir charlando un poco, pero me parecía nada, como ver la naturaleza desde otro lugar y también desde la mirada de un artista, ¿no? Mujer. Vamos, si quieren, a algunos comienzos, ¿no? Acá vamos a hacer un poco de historia, de cómo en diferentes momentos de la historia y del arte se fue pensando sobre la palabra naturaleza y sobre los imaginarios de naturaleza. Acá tenemos los dos filósofos más importantes de Grecia, Platón y Aristóteles, el último discípulo del primero. Platón en su obra La República, él en realidad cree que la mímesis es una ficción, ¿sí? Él considera que el arte es una imitación de la realidad, la cual a su vez es una copia del mundo de las ideas. Entonces, él piensa que el arte es una imitación de la apariencia de las cosas, no de su esencia. Platón es el filósofo por excelencia de las ideas, del mundo sí, un idealista, ¿no? Esta visión lleva a Platón a desconfiar del arte como medio de conocimiento, ya que podría alejar el alma de la verdad y fomentar pasiones irracionales. Sin embargo, Aristóteles, en su poética, él cree todo lo contrario. Él, si bien también considera el arte como mímesis, como copia, destaca la capacidad que tiene para representar acciones humanas de forma universal y además que provoca catarsis en el espectador. Aristóteles dice, el arte imita la naturaleza, pero no simplemente copiándola, sino también representándola. Por eso, en este sentido, para Aristóteles, el arte no es una mera copia, sino que también es una forma de conocer el mundo.
Platón, la mímesis aleja al hombre de la realidad, es una ficción. En cambio, para Aristóteles, la mímesis, la copia, es una forma que tiene el hombre de conocer el mundo que lo rodea. Y ahí abajo les puse estas imágenes, tanto de Platón como de Aristóteles, son imágenes de la Escuela de Atenas, un fresco interesantísimo de Rafael Sanzio, que está en el Museo del Vaticano, que seguramente lo conocen, es una obra mucho más grande con muchos más personajes. Nada, van a ir viendo que también les voy poniendo las imágenes que vemos, de dónde son, de quiénes son, porque también es parte de qué es una imagen, ¿no? Saber de quién es y dónde está y dónde se hizo, en qué año se hizo. Entonces, esto por un lado como primera aproximación acerca de la idea de mímesis, de copia, y estas diferencias entre que uno piensa que es una ficción, que no es real lo que estamos viendo, y el otro que lo usa como una forma de conocer el mundo que nos rodea. Por otra parte, si nos metemos con Hegel, un filósofo alemán, él en realidad piensa que el arte es la manifestación máxima del espíritu, mucho más allá de la naturaleza. La naturaleza ofrece formas bellas, pero es a través del arte que estas formas adquieren un significado más pleno y más consciente. Para Hegel era el momento, digamos, del arte es como el momento máximo del espíritu, de la manifestación del espíritu y del alma y de la conciencia, ¿no? Él le da, para él es como la belleza, ya eso tiene que ver con la belleza pura directamente, no la naturaleza en sí. Ahora, si quisiéramos buscar un origen entre el vínculo entre arte y naturaleza, seguramente muchos de ustedes, no sé si lo habrán pensado, tal vez no, las primeras imágenes que se nos aparecen son las pinturas rupestres. Y hay dos pinturas muy famosas que tienen, la de Altamira de España tiene como 36.000 años atrás, son viejísimas, la del Lascaux de Francia es del Paleolítico, o sea, pinturas muy de miles de años atrás. Bueno, son estas cuevas de Altamira en España y Lascaux en Francia. Y si yo les muestro estas imágenes, seguramente más de uno de ustedes las habrá visto, más de uno de ustedes rápidamente reconoce estas imágenes como pintura rupestre. Las del lado izquierdo, digamos, en su pantalla es Altamira, las otras son las de Francia, y vemos bisontes, vemos caballos, ¿sí? Vemos diferentes animales, que acá hay unos extractos que yo puse, pero en la escena general hay muchas interacciones que tienen que ver con la caza, con los rituales, etcétera, que ahora vamos a ver un poquito más, pero estas serían como los primeros momentos donde el hombre, ¿sí? Los pueblos prehistóricos estos, pintan, dibujan, representan lo que están viendo a su alrededor. Las pinturas rupestres son una de las primeras manifestaciones del vínculo simbólico entre el hombre y la naturaleza. Pero no son meramente representativas, ¿sí? Tal vez como pensábamos hace un ratito, sino que reflejan la relación ritual, espiritual y de supervivencia de estas comunidades. Para Gombrich, este historiador que veníamos charlando, que lo vamos a ir retomando durante el encuentro, él explica que las pinturas rupestres no son simplemente decoraciones ni arte en el sentido moderno, ¿sí? En nuestras cabezas la vemos colgada en una lámina, en un buzo, en un imán, pero para esas comunidades no eran decoración. Señala que los pueblos prehistóricos probablemente no pintaban por un mero impulso estético, sino que había necesidades ligadas a la supervivencia. Estos bisontes, estos ciervos, estos caballos, tenían un sentido mágico o ritual. O sea, querían asegurar la caza o el control simbólico sobre estos animales o proporcionar la fertilidad de las presas. O sea, había una búsqueda que tenía que ver con otros sentidos que no eran lo artístico. Sin embargo, en algún punto estaban haciendo arte, ¿no? También destaca la extraordinaria sensibilidad y capacidad de observación que muestran estas pinturas. Estos pueblos captan movimiento, fuerza y características esenciales de estos animales. Incluso utilizan las irregularidades de las paredes de piedra para darle volumen y vida. Las técnicas que usaron fueron la pintura con ocre rojo y el uso de carbón para delinear las figuras y crear detalles. Entonces Gombrich lo que va a hablar del poder de las imágenes, cómo las imágenes tienen poder. Subraya el acto de representar, no surge de un simple deseo de copiar lo visible, sino de la necesidad de construir un lenguaje visual que diera sentido y controlara su entorno.
estos pueblos le daban un poder a estas imágenes que pintaban y que representaban. Así podríamos pensar que los comienzos del arte están profundamente ligados a la experiencia vital y simbólica de estos pueblos. Ahora nos vamos a ir a un salto, un salto mortal, hasta el siglo XVII en Holanda. ¿Por qué me voy a este momento en particular? Porque es el momento que le llamamos en historia del arte la automatización, ¿sí? O sea, el paisaje empieza a ser un género autónomo que hasta el momento los géneros más importantes para pintar eran los géneros históricos o los géneros religiosos. Y este momento es un momento clave en la historia del arte, sobre todo en la historia que tiene que ver con pinturas que tienen que ver con paisajes, con naturaleza, porque es el momento en que este género se pone autónomo, ¿sí? Holanda en ese momento se logra independizar de la corona española y empieza a crecer fuertemente, sobre todo en el comercio marítimo, y además en bienes como cerveza, telas, y hay unas reconocidas cerámicas pintadas holandesas que también se hacen muy famosas en la época. Además, en ese momento se divide Países Bajos y queda Bélgica por un lado, lo que hoy se conoce como Bélgica, y en ese momento la otra parte es protestante, es calvinista, no es católica, y la pintura religiosa ya no ocupa el lugar que ocupaba en el resto de Europa, ¿sí? Se la deja aparte. En este sentido, la clase burguesa crece fuertemente, es una clase comercial muy fuerte, una burguesía comercial muy fuerte, y empieza a ver esta idea de retratar lo que estaba pasando. Empieza a ver retratos, paisajes, bodegones que se convierten en protagonistas del mercado del arte. De esta forma, el género del paisaje comienza a ser súper importante y es Holanda el precursor en este sentido, o los artistas holandeses, ¿no? Acá podemos ver algunas obras, ¿sí? Estos son los más conocidos. Podemos ver estos cielos. Creo que alguien está escribiendo, ¿no? A ver, ¿alguien está escribiendo en la pantalla? ¿Puede ser? Ay, sí, ahí estoy viendo, no sé cómo Tranqui. convertirlo. Fíjate, creo que ayer me pasó Ah, involuntariamente, lo hice y no sé cómo se revierte. bueno, no importa. Em, Creo que era María Cristina, ¿no? Como para que te fijes, si, que te fijes eso. ok. Sí, sí, María Cristina. Bueno, nada, la idea era esto, ¿no? Contarles un poco cómo nace esta idea del paisaje en Holanda. Podrán ver acá los estudios detallados del cielo, ¿no? El agua también, cómo aparece el agua, siendo esta una potencia marítima. Y es la llaman la edad de oro holandesa, ¿sí? Esta edad de oro, este momento, influyó fuertemente en muchas generaciones de otros artistas, como los románticos ingleses, en Constable y Turner, los famosos cielos de Turner, que seguramente habrán escuchado hablar, en la escuela de Barbizon, que es una escuela francesa, que también vamos a ver algo ahora más adelante luego en los propios impresionistas. Un arte que se lo conoció como tonal, ¿sí? Por esto de los tonos, el trabajo sobre todo del cielo, de las atmósferas, y acá podemos ver, bueno, claramente dos obras de dos artistas muy importantes de ese momento. Otro artista importante que casi no pintó paisajes, este es como el único, es el que veíamos al principio en esta mirada de la joven de la perla, ¿no? De Johannes Vermeer. La fuerza de esta pintura radica en una combinación sencilla pero profunda, ¿sí? Hay un juego entre luces, una calma muy, muy apacible, como podremos ver, y hay un cielo también cubierto por esas nubes. Estos cielos son muy característicos de la pintura del paisaje holandés. Y unos delicados reflejos también sobre el agua. Casi que pareciera que vemos una postal turística, casi que pareciera que podemos escuchar a lo lejos las conversaciones o las voces de estas personas a la orilla, ¿no? Esta obra a mí me encanta, me parece como una exquisitez total. eh, y nada, es una de las pocas obras sobre paisaje que hay de este artista tan conocido holandés. Bueno, y si seguimos, otros antecedentes que tenemos hasta llegar al impresionismo,
que tenemos ay, qué pena que quedó eso escrito, bueno, no importa. No sé si lo ven ustedes también, ¿no? Creo que sí. Sí, estoy tratando de ver si lo puedo borrar, pero hace unos Ah, días me pasó bueno, justo y no, y estoy en bueno, eso. bueno. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, tenemos también dos antecedentes súper interesantes en cuanto a lo que es la pintura de naturaleza o de paisaje. Por un lado, el romanticismo alemán, que fue un movimiento no solo de pintura, fue un movimiento además filosófico, literario y demás, donde ellos trabajan fuertemente la idea de lo sublime, de lo trascendente. En general, tiene las escenas que pintan tienen connotaciones filosóficas, místicas, espirituales, y siempre vemos como a una personita que está como enfrentando un gran abismo, ¿no? Un infinito. Además, la melancolía, la soledad son temas recurrentes en este tipo de pinturas. Acá vemos El caminante sobre el mar de nubes de 1818 de Caspar Friedrich, que, bueno, está mal escrito ahí, disculpen, que es un artista súper emblemático. La verdad que la obra de él es maravillosa, el tipo de climas que genera, sobre todo con justamente estos paisajes tan trascendentales. Y hay una idea también de este espejo del mundo interior, ¿no? O sea, la naturaleza, pero este hombrecito, estas personas que aparecen, también como reflejándose, o sea, o reflejando su mundo interior en esas escenas abismales e infinitas. Por otro lado, tenemos la escuela de Barbizon, como decíamos hace un ratito, que fue un movimiento casi, diríamos, preimpresionista. Ahí lo tenemos a Camille Corot con la danza de las ninfas. Camille Corot lo vamos a ver ahora más adelante también. Él fue un maestro de Berthe Morisot, la artista que tenemos para ver de impresionismo. Bueno, esta obra ahora está cubierta con ese dibujo, pero es una obra maravillosa, como podrán ver, hay unas personitas ahí bailando en el medio de un bosque, con esa pincelada que ya empieza a flexibilizarse. Y bueno, Barbizon era una zona, ahí tenemos el bosque de Fontainebleau, que era una zona agreste, y los pintores, bueno, iban allí para conectarse con la naturaleza y trataban de alejarse de los cánones académicos de la época, y bueno, también fueron de los primeros que justamente pintaron de este modo. Por último, para este momento, digamos, que tiene que ver con imaginario y naturaleza, les traigo a Thoreau, que escribió Walden, ¿sí? Thoreau era un filósofo y un naturalista estadounidense. Él en un momento se retira por 2 años al lago de Walden, ahí que si no me equivoco es en Massachusetts. Se retira a vivir ahí, arma una casa y un poco lo que decía creo que Alejandra, ¿no? Esta idea de buscar en la naturaleza a una maestra, a una guía para la vida más simple y auténtica. Y por extensión, yo creo que también las obras de arte también pueden conectarnos con esa experiencia más vital y esto que decía al principio de abrirnos sentidos, abrirnos a reflexiones que tal vez no estamos acostumbrados de manera más racional. Entonces, bueno, Thoreau hace todo ahí un trabajo, arma un diario filosófico que tiene que ver con esa conexión que él tuvo 2 años viviendo en el bosque. Eh, y bueno, nada, les quería traer una frase de él como para cerrar esta primera parte. Él dice algo muy simple, dice perdón, que además, dice, aquí además puedo poseer mi propio sol, mi luna y mis estrellas, un pequeño mundo para mí solo. A mí esta frase me lleva mucho, ahora vamos a ver el impresionismo, me lleva mucho a esta idea impresionista de cómo ellos salen a la afuera y toman todo lo que hay ahí, ¿no? O sea, incluso las pinceladas rápidas, las pinceladas que se llamaron inacabadas, entre comillas, tienen que ver con la cantidad o sea, el tiempo de la luz, ¿no? Ellos tenían que pintar de manera rápida, con una pincelada muy directa, porque la luz se iba, ¿no? Ellos son los grandes maestros de la luz, además los impresionistas. Para mí esta frase tiene que ver mucho, o me lleva por lo menos a ese imaginario impresionista, y también esta idea de conectar con la naturaleza. Por último, comentarles que lo que ven atrás, esas flores secas, es el herbario de Emily Dickinson, que ella armó un herbario, esta escritora, armó un herbario, ¿sí? Y bueno, es una obra también bellísima que la pueden encontrar en internet, simplemente aquí lo puse como fondo, pero también para que den cuenta de qué imagen es. Bueno, ¿van bien hasta acá? ¿Estás bien? Sí. Bien.
Bueno, y acá llegamos finalmente a impresionismo, ¿no? Ahora la vamos a ver mejor, pero ahí está Impresión Sol Naciente, la famosa obra de Claude Monet, que es la obra que le da origen a esta palabra impresionismo, a este movimiento. Ahora vamos a ver por qué. Primero, antes de entrar en este tema de Monet y de los impresionistas, traje un pequeño antecedente que no es el único, como verán, ya venimos tratando la temática de paisaje, de naturaleza en el arte y demás, pero esta es una obra clave, fue una obra, se la considera como una de las grandes obras modernas, que es la obra Almuerzo sobre la hierba de Manet. ¿Alguien la conoce? ¿O la pudo ver en vivo? No, de vivo no, pero yo la conozco, sí. Bien, sí, en general es una obra que, aunque no la hayan visto en vivo, es conocida. Es una obra que estuvo en el Salón de París en 1863 y que fue rechazada, ahora vamos a ver por qué. Y bueno, es una obra muy particular por las siguientes cuestiones. Como podrán ver, por un lado, Manet rompe con el realismo academicista, ¿sí? Y el realismo también romántico, ¿no? Y abre paso a otro tipo de pincelada. Por un lado, podemos ver varias cuestiones. Esta mujer desnuda al comienzo, ¿no? La que está como más cerca de nosotras, es una mujer que es una mujer real, no es una diosa. Piensen justamente que veníamos hablando de que los grandes temas, los grandes géneros eran el histórico y el religioso, ¿sí? Por eso esta obra es muy moderna, porque ya empieza mostrando una mujer que está mirándonos de frente, que no tiene vergüenza, que está desnuda, que es sumisa, que además su cuerpo es un cuerpo completamente común, digamos, ¿no? No es un cuerpo perfecto ni mitológico. Y en las críticas del momento se decía, es inaceptable hacer sentarse en el bosque rodeada de estudiantes con gorra y gabardina a una mujer vestida únicamente con la sombra de las hojas. Por otro lado, abajo a la izquierda tenemos una ranita, que hace referencia a las prostitutas parisinas. Y arriba tenemos un pájaro, evocando al Espíritu Santo, que en realidad es un tema de la pintura religiosa, y este pájaro está dentro de esta pintura completamente moderna, que tiene una pincelada completamente flexible, incluso la composición, fíjense esa mujer, hecha, la mujer que está redondeada con rojo, ¿no? La del medio exacto, esa mujer es una figura que podríamos decir que para la academia está mal, la composición está mal porque casi que tiene el tamaño de los que están adelante. Si pensáramos esa mujer viniendo hacia nosotros, ¿qué tamaño tendría? ¿No? Por otro lado, Gombrich dice que Manet no quiso hacer nada edificante. Él quería pintar un tema moderno con seriedad y dignidad como le concedían a las escenas mitológicas hasta esa época. La pincelada parece inacabada, son directas, algo poco, directas, ¿no? Como que no tienen, digamos, no están pensadas, no están prolijas y demás. Los contrastes de luz son marcados, o sea, no hay unas transiciones prolijas, si se quiere, y las proporciones y profundidad del paisaje parece poco realista. Esto fue interpretado como una torpeza para los críticos de la época. Además, la pintura, miren lo que mide, y es más, esta medida es una medida posterior, medía un poco más que esto todavía, que después se achicó un poco, y este tipo de medidas de lienzos eran reservados para las grandes obras históricas o religiosas. Manet también se atreve a pintar algo de esta forma, algo súper moderno, en un lienzo gigante, en un lienzo grande. Esta obra fue rechazada en el Salón Académico de París de 1863 y hubo un masivo rechazo de obras, más de 3.000, donde también había muchas obras que luego fueron impresionistas, ¿sí? O se las conoció como impresionistas, y hubo tanta controversia que Napoleón III dijo, vamos a abrir otro salón que se lo conoció como el Salón de los Rechazados, para que el público pudiera juzgar por sí mismo, y ahí se presentaron todas estas obras que habían sido rechazadas. Muchos años después, esto es como un antecedente clave, ¿no? De lo que fue después el Salón de los Independientes en 1874. Se arma la primera exposición que se conoce como una exposición impresionista. La organiza la Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores de París, y tuvo lugar en un estudio fotográfico, ¿no? Ni siquiera en un salón, ni nada por el estilo, en un estudio fotográfico de Nadar,
se presentaron 165 obras de 31 artistas, que se cree que hubo más obras porque en el catálogo figuran esas, pero se cree que hubo muchas más. Fueron 3.500 visitantes, la crítica fue muy desfavorable, no se vendió casi nada, y a pesar de ello marcó un punto de inflexión en la historia del arte y fue el inicio del movimiento impresionista que ya desafiaba las normas del Salón de París. En ese salón independiente participaron Monet, Renoir, Degas, Berthe Morisot, la única mujer, Camille Pissarro, Sisley y Cézanne. Artistas que hoy son hiper reconocidos, que en ese momento era muy incipiente, bueno, nada, la pintura de ellos y la obra de ellos. Acá tenemos la famosa pintura de Monet, que justamente da origen a este nombre de impresionismo. Ahí lo burlé un poco a Louis Leroy, que fue el crítico que un poco, él en su crítica termina dándole un nombre al movimiento. Él dice que cuando vio esas pinturas en ese salón independiente, él pensó que sus gafas estaban sucias. Y luego dice sobre Monet, ¿qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés, impresión. Desde luego produce impresión. El papel de pared en estado embrionario tiene mejor acabado que este paisaje marino. La crítica del héroe fue clave en la definición del estilo artístico del impresionismo. Y acá podemos ver justamente esta obra de Monet con estas pinceladas completamente inacabadas, llamémosle, ¿no? Que no son inacabadas de verdad, digamos, pero, perdón, tengo una gata que me molesta, discúlpenme. Bien, estas pinceladas que son completamente, si hiciéramos un zoom, lo que hace el impresionismo es empezar a usar las pinceladas y con eso crear la imagen, ¿sí? Entonces no crea imágenes perfectas, acabadas, academicistas, sino que con esas pinceladas que van apareciendo se va creando una ilusión que genera luego estas imágenes que ven nuestros ojos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el impresionismo, no? Pintar al aire libre frente al tema. La pintura impresionista surge con la intención de capturar, por sobre todo, la luz y el momento. Esto que hablábamos antes de que ellos salen a la afuera y rápidamente tienen que pintar lo que ven con la luz que hay. En lugar de definir claramente los objetos, los artistas impresionistas buscaban representar la impresión visual que estos provocaban. Por eso a veces vemos fragmentos que parecen inconexos, pero que terminan integrando una imagen. Ellos querían captar la vida moderna, usaban colores más brillantes, pinceladas cortas y rápidas por el hecho de trabajar con luz directa. Los lienzos eran más pequeños porque justamente tenían que transportarlos. Y toman de la fotografía nuevas formas de marcar la acción y nuevas perspectivas, nuevas composiciones, incluso corriendo al sujeto del centro o incluso en algunas obras lo cortan. ¿Sí? Vamos a ver que en muchas obras está la persona o lo que está representado cortado. Gombrich describe estos jóvenes artistas que se rebelan contra la Academia de Bellas Artes de París, ¿no? Ellos buscaban capturar las impresiones fugaces de la luz y el color en la naturaleza y la vida cotidiana. Por eso abordan las técnicas tradicionales como la mezcla, por eso abandonaron, antes los pintores, digamos, tienen una mezcla en la paleta, que en general tenía negro, y acá había que ir muy rápidamente por el tema de la luz, entonces por eso las pinceladas son más rápidas y más directas. Este enfoque busca capturar las fluctuaciones de la luz y las sombras coloreadas. Acá hay algunas obras que puse, la de Berthe Morisot, la de Renoir y la de Cézanne, que son obras que participaron del Salón Independiente de 1874. Hay muchas más, acá puse algunas representativas. Ya vemos, por ejemplo, en Cézanne, ¿no? Esa pincelada, ¿no? Rápidamente reconocemos una pincelada completamente flexible e impresionista. Gombrich dice, confiando en nuestros ojos y no en nuestras ideas preconcebidas acerca de cómo deben aparecer las cosas según las reglas académicas, se pueden realizar los más subjetivos descubrimientos. Y en otro pasaje dice, los temas graves, las composiciones armónicas y el dibujo correcto se dejaron de lado. El artista no tenía que responder a nadie, sino ante sus propias sensaciones de lo que pintaba y de cómo lo pintaba. O sea, hay un corrimiento
enorme, ¿sí? Es un punto de inflexión de cómo estos artistas se corren de la academia para pintar lo que quieren pintar y cómo lo ven. ¿Van bien hasta acá? No sé si hay alguna pregunta en el chat, ¿no? Ah, Sí, Aprovecho que igual que hiciste una sí, pausa, perdón, si sí. alguien quiere una pregunta. Bueno, no, te paso un par de cositas. Te paso, ahí te mandé por directo que supuestamente Sí. según ChatGPT vos podés revertir lo de los rayones amarillos, si querés, mientras Ah, digo un par de cositas. No sé, fíjate, no sé si es verdad a funciona, yo no lo ver. probé. Porque no me deja a mí hacerlo, tiene que ser la persona que está compartiendo pantalla. Bueno, y aprovecho para decir, antes del final, porque siempre lo digo al final y después ya hay gente que ya se fue, que más allá de si quieren continuar con el curso, después que continúen un par de semanas, también pueden, si no lo quieren hacer, tienen la posibilidad, tienen podrían considerar contribuir a la profe directamente, ¿no? Por este encuentro, ¿no? Por esta, porque bueno, todo el tiempo que invertí en preparar y toda la voluntad, eso también lo pueden hacer para quienes estén en Argentina, transfiriendo un alias que voy a pasar, ahora voy a poner en el chat. Eh, y para los que están en el exterior puede ser también por PayPal. Eso, bueno, me va a llegar a mí, después yo se lo voy a transferir a ella. Eh, Así que bueno, les cuento eso. Y ahora les escribo los datos en el chat. Después también lo voy a pasar por mail, así que también lo van a poder ver ahí. Pero bueno, eso. Y también una pequeña cosa que yo soy un poco lenta ahora en la cuestión de contenido. Cuando preguntaste, Andrea, lo del tema de la naturaleza, yo pensaba como cosas muy obvias. Primero como, bueno, verde, ¿no? Y después me quedé Sí, pensando en eso y me di cuenta de que nunca relaciono, no relaciono al hombre, al humano, ¿no? Con la naturaleza. Es como si fuera algo opuesto, ¿no? Como sí, pienso justamente naturaleza como algo que no está tocado por el humano, ¿no? Y es interesante porque nosotros también, ¿no? En lugar de tener una percepción que integre a los seres humanos a la sí, naturaleza, es como una cosa contraintuitiva para mí. Y eso nada, quería sí. mencionarlo. Tenía que haberlo mencionado antes, pero se me ocurrió como mucho tiempo después. Está muy bueno también, sí, sí, sí. Bueno, sí, tal vez yo no toqué todos los hitos de la historia del arte, pero bueno, el Renacimiento toca un poco más el tema del cuerpo, ¿no? Acá porque me centré más en el paisaje, la naturaleza al aire libre y demás, pero sí, re obvio, sí, sí, sí. Em, bueno, sigo, ¿no? Estoy para seguir. No puedo eso de no encuentro la opción esa, así que no importa. Seguimos. Bueno, a ver. ¿Me escuchan, no? Por las dudas para. Sí, sí, se escucha. Sí, perfecto. Bueno, ahora mi idea es que entremos un poco justamente como este taller, este curso, es un curso donde yo le quiero dar protagonismo a las mujeres artistas. Yo traje dos pensadoras, dos críticas, sí, dos mujeres que están pensando y escribieron sobre el hecho de por qué fue tan conflictivo la visibilización, ¿no? de las mujeres en el arte, que son Linda Nochlin y Griselda Pollock, que la vamos a ver en la placa siguiente luego. Acá yo quiero mostrarla, pero bueno, estoy tocando, me trabo, a ver. Bueno, espero que ahora pueda hacerlo un ratito. Bueno, perdón, es que quería chequear que después pueda. Bueno, vamos a arrancar ahora con Linda Nochlin, que durante siglos la historia del arte invisibilizó, ¿no? a las mujeres, piensa Nochlin. Y esto no se debe a una falta de supuesto talento que tienen las mujeres, sino a condiciones estructurales, sobre todo a que las mujeres no pudieron acceder por mucho tiempo a lugares de formación, a espacios de exhibición y a un reconocimiento también de la crítica.
Entonces, lo que pasó, digamos, por falta de talento, porque no sabían, porque eran inferiores o ese tipo de comentarios, en realidad tenía que ver con condiciones que eran estructurales, ¿no? En 1971, Linda Nochlin publica un ensayo pionero en este sentido que se llamó ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Donde desmonta esta idea de genios. En la historia del arte, sobre todo Vasari, un historiador que hizo muchas biografías sobre artistas, varones, él hablaba o pensaba que los artistas eran genios, ¿no? Como una cualidad innata, y plantea que las mujeres históricamente nunca pudieron llegar ni siquiera a esa categoría porque directamente no tenían acceso a esa educación, ¿no? Ni a talleres, ni a academias. De hecho, Bert Morisot en realidad se forma de forma independiente, no tiene acceso a una academia. Entonces, en este sentido, Nochlin nos invita a abandonar el enfoque biográfico individual que se le dio por mucho tiempo a estos artistas varones y propone analizar instituciones y contextos sociales donde, bueno, se excluye a la mujer y hay un relato hegemónico sobre el arte. Por otro lado, ahí está, perfecto, Griselda. Por otro lado, hay otra pensadora que se llama Griselda Pollock. Estas pensadoras son pensadoras bastante contemporáneas. Bueno, Nochlin falleció, entiendo que Pollock no. Pollock escribe un libro que se llama Visión y Diferencia, y ella profundiza un poco estas ideas y este enfoque más estructural, y sostiene que la mirada masculina fue la que definió qué es arte y quién puede ser considerado artista. Y ella dice, no basta solamente con ahora, bueno, nombrar que hubo esta artista mujer, o en los museos poner un par de cuadros de artistas mujeres, no alcanza con eso, sino que hay que cuestionar directamente las categorías con las que se vino trabajando la historia del arte, o sea, el canon, qué es un genio, el estilo, la originalidad. Directamente hay que ir como al hueso de la historia del arte, volver a contar esa historia con otra perspectiva y no simplemente agregar un par de cuadros de mujeres artistas en los museos o en los libros, ¿no? Acá hubo en el año, si no me equivoco, 2018, en el Museo de Bellas Artes de Argentina, el 8 de marzo, un grupo un colectivo de artistas pidió, en conmemoración del 8 de marzo, ¿no? Pidió que se iluminaran todas las obras hechas por mujeres que estaban colgadas en el Bellas Artes. Y fue impactante el resultado porque fueron muy pocas obras las que estaban iluminadas, y eso dio cuenta de lo invisibilizadas que están las mujeres a la hora de, por ejemplo, un museo nacional, un museo de cierta importancia como es el Bellas Artes, cómo tienen tan poco lugar. De hecho, uno ahora va va al Bellas Artes y hay unos QRs especiales en los cuadros de mujeres, hechos por mujeres, pintados por mujeres, donde, bueno, da cuenta de algún tipo, por lo menos, de reflexión o de aporte por parte de la institución para poder visibilizar de otra forma este tipo de obras. Bueno, esto nada, les quería traer un poco como mi idea es retomarlo después en el resto de los encuentros, pero un poco para que empecemos a pensar esta idea de por qué no ha habido artistas mujeres, ¿no? Acá ya llegamos a Berthe Morisot, la artista que yo les quería presentar, impresionista, una artista que ahí está pintada por Manet. Ahora les voy a contar un poco la relación que ella ha tenido con justamente Edvard Manet y Eugene Manet, era el hermano de Manet y el esposo de Morisot. Bien, acá tenemos primero un antecedente. Bueno, Morisot viene de una familia burguesa de mucho dinero, pudo recibir una educación artística junto con su hermana Edma, que también arranca los estudios artísticos con ella, pero que luego los abandona una vez justamente que contrae matrimonio. Y una de las grandes influencias que tienen las hermanas Morisot es la obra de Camille Corot, que la veíamos de la escuela de Barbizon, que bueno, él la forma a ellas y las introduce en la pintura al aire libre. Ellas, como no podían acceder a las academias, comienzan copiando obras del Museo del Louvre y descubren, no solo Corot, sino otros maestros que han tenido, que eran muy talentosas, pero, hola, no, se abrió un micrófono. Descubren que eran muy talentosas, pero nunca pudo acceder a una academia oficial.
Yo ahí les puse otra obra de Corot, que también me parecía una obra hermosa, que también muestra estos paisajes de Barbizón, eh, y bueno, donde él muestra la naturaleza con una sensibilidad poética muy hermosa, y ahí lo tenemos al propio Corot. Bueno, y algunas cosas para decir sobre Bert Morisot. Primero, esta frase, bueno, ahora me la tapa un poco la barra, pero esta idea de que había un par de lunáticos y una mujer, ¿no? Cuando hablan de esta muestra impresionista, de este Salón de los Independientes, casi como si fuera, bueno, estaban estos y una mujer, como, ¿no? Como separándola, digamos, del resto de los lunáticos, que igual también eran lunáticos, pero separándola a ella. Bert Morisot tiene una carrera muy prolífera y la verdad que una carrera muy interesante, muy aceptada, incluso por más que ella no pudo participar de muchas instancias y de muchos lugares donde participaban los artistas, pero ya fue aceptada en el Salón de París de 1864, un año después del escándalo de Manet, donde ella presenta esta obra que vamos a ver a continuación, que es la obra de Estudio al borde del agua. En el jurado de ese salón estaba Renoir, que luego va a ser uno de sus compañeros del movimiento impresionista. En la pintura Estudio al borde del agua es una pintura maestra, una pintura, perdón, que muestra una figura recostada junto a un estanque, rodeada de una vegetación densa y oscura. Aunque todavía conserva rasgos del estilo neoclásico, que es un poco lo que ella en principio estudió, que era la claridad en las formas, los temas históricos o mitológicos, los colores sobrios y puros, ya se advierte en los follajes una pincelada más larga y quebrada, anticipando el trazo suelto y expresivo que caracterizaría su obra futura. En 1868, Bert Morisot conoce a Edouard Manet, quien la pinta en un famoso cuadro que se conoció como el cuadro del balcón, que fue presentado en el Salón en 1869 y que hoy está en el Museo de Orsay. Ellos entablan un vínculo súper estrecho, Edouard Manet y Bert Morisot, al punto de que Manet un poco la tiene como su discípula, un poco como su alumna. Manet incluso le hace muchos retoques a diferentes obras de Morisot. Ahí está la mano de Manet. Al punto, bueno, de que termina ella casándose con el hermano, con Eugene Manet, y bueno, tienen una amistad y una relación artística por el resto de sus vidas. Y además, una cosa, entre 1874 y 1886 se celebraron 8 exposiciones independientes impresionistas en París, de las cuales Morisot participó en casi todas, menos en una, pero porque estaba enferma, simplemente por un motivo personal, pero bueno, como la presencia de ella como mujer del impresionismo fue protagonista tanto como el resto de sus varones. Esta es la obra que ella presenta en el Salón en 1864. Si bien es una obra, ahora vamos, espera, les voy a mostrar una cosita acá. Quiero que observen los colores, ¿no? Cómo cambia la paleta en esto que les muestro, que son algunas obras de ella, y esta primera, no es la primera, pero digo, una de las primeras obras. Observamos una técnica innovadora que tiene algo híbrido en su composición todavía. No es un personaje mitológico, por un lado. El bosque se complejiza en lo que hace la joven, que es el reflejo de ese agua, eh, y pone mucho, ¿no? En reflejar, en el reflejo, pone mucho foco en reflejar bien cada una de las cosas, ¿sí? que vemos en el bosque. Y es un desafío técnico, pero también emocional, ¿sí? Estamos asistiendo a un momento donde esta mujer está ensimismada. Estamos asistiendo a un momento íntimo, a un mundo íntimo, pero con un caudal de pinceladas en distintas direcciones y quebradas. Esta obra le abre paso para seguir presentándose en los salones hasta que de a poco se vaya alejando de la academia. Un poco vieron que decíamos acá estas formas del neoclásico, ¿no? El estilo neoclásico que ella trae, un poco se ve en esta obra, pero justamente ya empiezan estas pinceladas, sobre todo en el follaje y el fondo, unas pinceladas más quebradas y más parecidas a lo que va a ser el impresionismo. También piensen en estos colores sobrios que ella mantiene todavía en esta pintura, y luego,
acá hay alguna selección que yo hice de algunas pinturas que no solo que me gustan, sino que son reconocidas. Tenemos incluso un pastel sobre papel, cómo ella va cambiando esas tonalidades, cómo la luz se empieza a meter en esas obras. Bert Morisot manejaba la luz, para mi criterio, de una forma muy maravillosa, muy poética, donde, por ejemplo, en Pastora desnuda tumbada, prácticamente no hay, o sea, nuestro ojo forma, ¿no? Esas formas, digamos, que vemos, pero es una pincelada completamente quebrada, completamente inacabada, y lo mismo pasa en un día de verano. En fin, ¿cómo vemos la diferencia entre esta imagen un poco más, más academicista, donde ella todavía hay una cuestión híbrida en la composición, cómo ella termina, de hecho, Madre e hija en el balcón, no, perdón, Tumbada, creo que es una de las últimas que ella tiene. Tiene otras, ¿no? Pero yo acá hice una selección. ¿Cómo vemos este cambio, esta llegada de la luz impresionista en la obra de ella, ¿no? Una Incluso, pregunta, sí, ¿puede ser sí. que el cambio de luces entre una obra y otra reflejen alguna evolución o algún cambio dentro de la corriente impresionista? No, no necesariamente. Ella lo que pasa es que cada vez se empieza a alejar más del academicismo. Entonces, muchos impresionistas vas a ver que cada vez más esos tonos brillantes, esa luz, empieza a mostrarse cada vez más en las obras. No Ah, sé si... bien, gracias. No, de nada. Sí, yo acá, obvio, como me centré en ella, digamos, no traje tantas obras impresionistas porque quería centrarme más en la figura de ella. Em, pero bueno, si buscan y buscan un poco como de hecho tiene muchas escenas, o sea, yo acá no las traje porque tenía que ver más con naturaleza, lo que yo quería comentar. Ella tiene mucha obra también de escenas íntimas, ¿no? De una mujer en el espejo, una mujer en el sillón, digamos, escenas íntimas de mujeres, que son hermosas también esas obras. Y uno puede ver claramente también esos claros, esas luces, cómo ingresan en esas habitaciones, o en esas imágenes. Hay un uso de la luz cada vez mayor y mayor, ¿no? Y claramente lo podemos ver. Acá vemos un tipo de luz y acá vemos otro tipo de luz, ¿no? Eh, si buscan esas escenas más íntimas también de sus pinturas, van a ver que o se muestra mucho el afuera, hay como un protagonismo también desde una ventana, ¿no? O desde un interior que mira hacia afuera. Que es bueno, es básicamente la técnica impresionista que toman la luz para pintar, ¿no? No hay, es como la materialidad, digamos, por excelencia de ellos y de ellas. Porque además hay un montón de otras mujeres artistas impresionistas, ¿no? Yo acá la traje a ella, que es la más emblemática, pero bueno, hay muchas más. Que bueno, si se quedan conmigo luego en el resto de los encuentros, puedo incluso hasta traer, si quieren, algunas obras más de estas mujeres. Em, Acá haríamos ya un cierre, yo simplemente tal vez mostrarles un poco lo que va a ser el programa nada, de este curso. Un poco ya estuvimos hoy en el primer encuentro. En el segundo encuentro yo quiero ver un poco los imaginarios entre, bueno, ahí me quedó ver lo de Pollock, disculpen, que quería justamente traer esta idea de las mujeres artistas. Quería tratar el método de Panofsky, que es un crítico de arte, que él tiene un método de cómo analizar una obra de arte. Primero vamos a ir a ver un poco eso, y luego vamos a ir a Georgia O'Keeffe y a Hilma af Klint, un poco para hablar de la modernidad en Estados Unidos y Hilma af Klint de la abstracción, ¿no? En el tercer encuentro me quiero venir para Latinoamérica, quiero hablar de vanguardias y cómo entra la modernidad en Latinoamérica, con los casos de Tarsila do Amaral en Brasil y Frida Kahlo en México, pero centrarme puntualmente en Nora Borges, que es una artista de la vanguardia argentina maravillosa, que es un poco la portada del curso, para finalmente terminar con la idea del arte, perdón, de naturaleza en el arte contemporáneo, hablar un poco de este arte que trabaja con materiales efímeros, reciclados y frágiles, y ver la obra de Cecilia Vicuña, que es una artista chilena, que, bueno, tuvo, de hecho, en Malva hace muy poco una muestra. Así que, bueno, ese sería un poco el recorrido que yo les propongo para los próximos encuentros. Em,
Y finalmente, para terminar, yo acá les traigo como un juego. Bueno, ahí me sigue quedando el escrito ese amarillo, pero que le podían sacar una captura de pantalla o incluso, si después les podemos mandar por mail esto, yo se los puedo mandar por mail el PowerPoint. Em, Esto es un juego son unas cartas que yo tengo, que son como distintas formas de mirar arte. Y acá yo hice una selección de algunas, una que dice, bueno, organiza una fiesta, invita a todos los artistas. Estas cartas en general están imaginadas para ir a museos, ¿no? Cuando vamos a un museo, llevarnos como una carta de estas. Dice, organiza una fiesta, invita a todos los artistas de la sala que estás visitando. ¿Qué llevarían puesto? ¿De qué hablarían? La que dice transfiguralo. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar la obra de arte a otro género? ¿Una fotografía en una pintura de acción o una instalación en un paisaje? ¿Cómo lo harías? ¿Conservarías su carácter? A través de otros ojos, dice, recuerda un personaje de novela, película u obra de teatro o figura histórica. Imagina tener una conversación con ellos sobre alguna obra de arte. ¿Qué comentarían? Y este que me encanta, regresando a casa, regresa a una obra de arte favorita en diferentes días o en diferentes momentos del día. A primera hora en invierno, a última hora en una tarde de verano. Lleva un registro de cómo cambian tus sentimientos. Nada, yo les quería dejar esto como un jueguito final para que lo tengan. Hay un montón más que también podemos seguir viendo eventualmente. Y bueno, nada, agradecerles un montón por acompañarme en este encuentro. Ahí está el alias, igual creo que lo puso también, ay, acá, ¿no? Bueno, no sé. Yo lo dejé en el chat, igual después se los mando Ah, por mail. ok, También, perdona, ok. aclaro que la clase está, la vamos a subir a YouTube y después también la vamos a pasar, así que si alguien entró más tarde o se tuvo que ir antes, lo va a poder, bueno, no van a poder escucharme si se fueron, ¿no? Pero la van a poder ver en YouTube y la van a poder compartir si les gustó. Así que, bueno, eso, que sepan, me olvidé de aclararlo al principio, que va a quedar. Bueno, me gustó mucho la clase. Muchas gracias. Y Ah, también me gustó también lo del juego, me encantó. ¿Qué es un juego que está espera, a la vuelvo. venta o algo? Mira, acá quiero volver a la placa y bueno, se me traba un poco. A ver, ya puse. Acá está. Sí, vos sabés que lo compré en verdad en Alemania. No sé si se conseguirá en Amazon, no sé si Amazon también que llega o que no llega en este momento, pero, pero sí, sí, los puedo mostrar si quieren después. Es como una cajita con un montón de tarjetones y nada, bueno, tiene como diferentes propuestas de cómo mirar arte, sobre todo para museos. Y sí, de hecho los tarjetones yo les saqué una foto, estas son las tarjetas reales, digamos, y la traducción real de lo que dice cada tarjeta. Así que si quieren después les Hermosa, puedo hermosa pasar el idea, link. sí. Está muy Sí, sí, bueno, hermosa sí. idea. Gracias. No, por favor. Sí, Andrea, a mí también me pareció súper interesante, digamos, como usar de disparador esas actividades que planteas. La verdad que está bueno poder, me parece súper creativo, me parece que está Qué muy bueno, didáctico, me parece que está bueno, hay como un ejercicio para, qué para bueno, qué hacer. bueno. Sí, sí, Claro, sí, la idea es que se puedan llevar, viste, algo como para abrir el sentido, sobre todo, ¿no? Muchas veces estamos frente a una obra de arte y sentimos que no sabemos cómo encararla, cómo mirarla, y a veces es más intuitivo, ¿no? En principio, después uno puede reponer un montón de cosas y un poco, a veces queremos eso también, saber por qué se pintó de esa forma, qué están queriendo decir, pero estos juegos creo que abren como a otro tipo de vínculo con el arte, ¿no? Yo trabajo mucho con escuelas y arte, así que estoy muy acostumbrada a poder llevar estas imágenes como a otros planos, a veces que los niños tienen grandes ideas además de cómo interpretar arte. claro. Sí, sí, y también Yo, resignificarlo, ¿no? O sea, eh, resignificarlo porque ahí uno pone en esas propuestas, o sea, uno pone su subjetividad, su propia historia, bueno, un montón de cosas, ¿no? Cuando totalmente, planteas totalmente. esto. Entonces, Sí, por ahí es. sí.
Sí, que si Yo te quieren mejor, agradezco, sí. yo te agradezco la presentación. Em, yo vivo de este lado del charco, aunque soy de allí, y un poco yo estoy reivindicando el arte latinoamericano de este lado. Así que escuchar tanta gente de Europa es como, bueno, pero rescato lo de Gombrich cuando dice que eh, lo que importa son los artistas, no el concepto del arte. Porque el Ujú, concepto del arte es pensado por gente que no ha hecho arte generalmente, o ujú. que no está metido en Sí, el tema, ¿no? tal cual, tal cual, tal Entonces, cual. el crítico o el que piensa sobre algo que nunca inclusive se acercó, no es lo mismo, es una visión como, no me termino de mojar, Elevada, ¿no? como, No me termino sí, de mojar. entiendo. Bueno, y de este lado, yo justamente estoy, bueno, organizado encuentros y talleres. Yo soy artista plástica, me Ujú, formé en la Universidad de Córdoba sí, y, y digo, qué impresionante todavía cómo estamos totalmente capturados por ujú, el arte europeo, como centro del mundo, sí, impregnados, inclusive estuve en la facultad, al arte argentino y latinoamericano lo vimos en el último año, sí, 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 cuando tendría que haber sido en los 6 años sí, de estudio, ¿no? O por lo menos sectores importantes o cada tanto ir viendo durante todos los años. sí, Como si no tuviéramos historia y como si sí, viniéramos realmente como nos ven los europeos todavía, con una pluma, sí, sí, como sí, que no sí, existieron ni los mayas, ni los incas, no existió nada. Empezamos a existir a partir de que llegaron en los barcos. sí, está muy, Entonces, muy bueno, sí. es muy fuerte, porque yo que estoy en este museo, que es de Latinoamérica, es un hombre, un ¿Dónde señor estás? ¿En que España? estoy en España, en Andalucía, Ok, en la zona de Marbella, en la Costa del Sol. ok, Y aquí particularmente la parte cultural es bastante floja. mira, mira, Eh, y justamente este museo es de arte latinoamericano, porque un señor que tenía mucho dinero, que ni mm, siquiera es español, compró, coleccionó durante muchísimos años, y hay, no sé si conocen el Museo Rally, uno está en Uruguay, eh, mm, creo que es en Montevideo. No, sí, en la otra ciudad tan importante de Uruguay que va todo el mundo, los argentinos a veranear. Punta del Este. sí, ok, Otro en Chile, uno en Israel y otro aquí en Marbella. Entonces este señor compró e instaló el museo y es privado. Entonces aquí pueden lograr ver algo del arte latinoamericano. claro, claro. El No, no, coincido 80%, con vos, sí, sí. digo que el Por ochenta eso, por ciento es arte latinoamericano y un 20% mm, europeo, cosa claro, totalmente inusual en la zona y en Europa. mira, sí, 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 Y sí, las conversaciones que estamos teniendo, porque estamos por hacer ahora un proyecto curatorial, eh, es este tema, el tema del territorio, o como por ejemplo hay la obra de un argentino, no sé, seguramente, porque no es conocido porque es rosarino, Leónidas Gambarte. eh, entonces se empieza a surgir temas que acá jamás en la vida se hubiesen planteado. sí. Y veo No, cómo nosotros coincido, desde allá estamos coincido, todavía tan sí, cooptados sí, por esta impronta permanente, ¿no? En todos los discursos, no en el arte solamente, en todos los discursos. sí, obvio. Bueno, Bueno, por eso yo estoy estudiando la maestría de Historia del Arte, es Historia del Arte argentino y latinoamericano, que la UNSAM está tratando justamente de sacar esa mirada. De hecho, hace poco me preguntaban, pero no ves nada de arte. Digo, no, es una maestría de arte argentino y latinoamericano, no veo la vanguardia de no sé qué,
y no lo pueden creer, ¿viste? Como no les hace como cortocircuito. Eh, Acá, bueno, sí, yo en los últimos dos encuentros justamente trabajo Sí, directamente con ahí lo vi, artistas sí, latinoamericanos. Son artistas súper, sobre todo Frida y Tarsila son muy conocidas igualmente, pero sí. bueno, la verdad que me debo tal vez un taller con artistas latinoamericanas mujeres, ¿viste? Me gustaría que fueran mujeres y latinoamericanas, que tengo un montón ahí yo voy juntando nombres, ¿viste? Pero bueno, esto era como un paneo más general de, bueno, artistas mujeres, ¿no? Y naturaleza, entonces fui agarrando un poco de todo, pero lo tomo y la verdad que sí, coincido con vos que todavía, y sobre todo con las mujeres también, no solamente con los latinoamericanos, sino Justo, también con las sí, mujeres. justo hubo una presentación del año pasado de Nora Borges y Gertrudis Sí, Chale. sí, bueno, ella me encanta, sí. Y te digo, hubo toda una movida muy interesante porque yo realmente a la Borges no la conocía, pero coincido absolutamente con Gertrudis Chale, que aunque no haya nacido en Argentina, era más Sí, argentina que la Borges. La sí, sí, Borges era sí, más sí. europea y la otra que era europea Claro, era más argentina. Entonces es claro. una cuestión ahí ya que yo creo que tiene que ver con el alma más que todo, no con la cosa solamente Claro. pictórica, ¿no? Pero Mm. captarle el alma del lugar fue la Chale. Entonces, bueno, nada, te agradezco un montón porque Bueno, reivindicar a las mujeres, sobre todo y a las artistas, nos deben la historia del arte, pero tampoco tenemos que pedirle nada a la historia del arte que es obvio, patriarcal no, desde no, el primer momento, o a lo mejor hacer otra historia del arte. también, sí, 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 sí. Bueno, es un comienzo. Sí. Yo soy la organizadora, pero también tengo el privilegio de poder asistir a las clases sin pagar. Así que, no, te agradezco también. A mí me parece un enfoque súper complementario a lo que yo sé, porque yo soy de letras, ¿no? Pero soy cada vez más aficionada al arte plástico. Y la verdad es que yo también, mi área es como Alemania y esas, ¿no? Y Centro Europa. Y sé muy poco de lo que es, bueno, sé muy poco de lo que es el impresionismo, sí, lo que tengo más, justamente más de las vanguardias y muy europeo y también súper masculino, ¿no? O sea, es como que no tengo casi, no tengo conocimiento básicamente, ¿no? Entonces es como que uno va viendo, o sea, lo que le llega, ¿no? Sobre todo si uno no es de artes. eh, y bueno, es como que sé muy poco de arte latinoamericano, sé muy poco y sobre todo de artistas mujeres latinoamericanas, ¿sabes? Así que es como que voy a aprender un montón con esto porque no Bueno, sé ay, casi qué bueno. nada. Sí, no, hay una cantidad de, sí, hay mucho, bueno, vos nombraste a Gertrude, ¿no? ¿Dijiste? Gaby, sí, Estás muteada, no me Gaby. acuerdo. Gertrudis, Es Gertrudis, Gertrudis Chale, que ella que es también, ella inclusive hasta se modificó un poquito el apellido para como latinoamericanizarlo, ¿no? Porque es claro. de origen eh, austríaco, creo que era. No, vienesa, pero judío, entonces ahí el apellido Sí. era medio raro y Claro, lo porque puso me más. hiciste acordar a Mariette Lidis también, que ella también fue una artista vienesa que vino acá y que, bueno, terminó muriendo en Argentina, digamos, y muchas de sus Mm, obras hizo acá. eh, También con imaginarios femeninos eróticos, ¿no? Como muy en los mm, 40 50 eso, ¿no? sí. Y hay como mucha invisibilización, de a poquito algunos museos van, ahora creo que en el Museo Sibori hay una retrospectiva de, no sé si de una mujer de la abstracción, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, pero bueno, sí, como muy tímidamente de a poco se va. No, inclusive de artistas se está poniendo, lo que pasa mucho en Europa es la moda, ¿no? La cosa de las artistas originarias de América Latina, de la Mm, Amazonía, por ejemplo, entonces que hacen unas cosas impresionantes, maravillosas, porque no están impregnadas de todo este conocimiento mm, intelectualoso y de claro, repente tienen una conexión con la naturaleza extraordinaria mira, y entonces ellas salen de la selva y las llevan a un museo en pleno París y es como muy choqueante, es como muy claro, choqueante. sí, sí. Entonces, eh,
también cuidar esa inocencia Mm, de la gente que no está acostumbrada a todo el tiempo comercializar. Acá es muy, muy marcado eso. claro, claro, Eso claro, es importante si vendés mucho. claro. Cuando ha habido artistas que no han vendido nada y de repente están en los libros de historia del arte, ¿no? Sí, 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 sí. O han, o han cambiado un cuadro para comer algo. Entonces es como, eh, pero a la vez se está abriendo, lo dijo Yuyo Noé antes de morir, que la gran revolución era el arte latinoamericano en el mundo. Mm. Y creo que absolutamente. Y tímidamente se asoma a pesar de la conexión que tenemos de hace más de 500 años, ¿no? Mm, claro, sí, sí. Está bueno. Mm. Gracias, Gabriela, ¿no? ¿Tu Bueno, nombre? Sí. sí, Gaby, Gabriela. Bueno, me voy a despedir porque aquí es un poquito tarde, pero Ah, sí, muchísimas obvio. gracias No, por y a favor, a todas vos. por acompañarnos y por Muchas acompañarte. gracias, Gaby, también por acompañarnos a esta hora, porque sé que es re tarde ya. Sí, lo que pasa es que como hago varios cursos de Argentina y estoy desfasada de varios cursos ya, pero estoy un poquito más acostumbrada, pero bueno, pues nada. Chicas, gracias y un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si Acá alguna más Cristina quiere dice que ya se comentar algo. inscribió, ya tenemos un par ya convocadas, así que buenísimo, las Bueno, vamos muy bien. inscribiendo. Vamos a ¿Queda seguir entonces. alguna pregunta? Bueno, entonces cerramos acá. Muchísimas gracias a todas No, por estar y bueno, y a Andrea por preparar la clase y por dar esta clase muy linda, ¿verdad? Se nota además que bueno, tenés como entrenamiento de guía, como que estás acostumbrada. Así que nada, eso muy sí. bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas las que se anotaron, las que participaron y a vos, Leonor, en particular por este espacio. Ya te lo dije de manera privada, pero te lo digo hacia adelante de todas. Muy generosa darnos este espacio a los docentes para dar nuestros talleres. Así que gracias. Y bueno, nada, las que se anotaron las espero ya el 14, creo que es, si no me equivoco, 14 de mayo. Creo que sí, Si no me creo que equivoco. sí. Después les paso Pero todo bueno, igual ya. bien por Dale, mail, así que no se dale. preocupen si no Perfecto, retuvieron algo. Eh, perfecto. Y bueno, hay una cosa, una cosita que me quedó decir también, bibliografía, también para, de hecho, tenemos bibliografía para esta clase que la podemos compartir, si a alguien le interesa, después se contesta el mail, y después para las siguientes clases van a estar en el campus virtual para quienes se inscriban, así que también van a tener acceso a materiales. Y bueno, entonces, nuevamente gracias y me despido, nos vemos ya sea en este curso o bueno, en otras. Siempre va a haber también, hacemos contenidos abiertos además de los cursos. Así que bueno, muchísimas gracias y un beso grande a todas las latitudes. Chau, chau. Muchas gracias, chicas.